Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un curso libre más de Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo. Les agradecemos como siempre mucho su atención, su visita con nosotros para poder escuchar un poco más sobre, pues, eh, temas un poco diversos, temas un poco diferentes que tratamos de llevarles a ustedes a través de particular, particularmente en este caso, cuando nos deje hablar la moto que está pasando aquí afuera. Eh, esta vez les vamos a platicar sobre el Museo de Jalapa, es decir, vamos a platicarles sobre uno de los museos más importantes de nuestro país, que se encuentra en la ciudad de Jalapa y que pues obviamente pues básicamente todos los museos de nuestro país están eclipsados por el Museo Nacional de Antropología, su grandeza, su tamaño, su historia, pero pues el día de hoy les vamos a llevar la historia de otro museo que es verdaderamente impresionante, es también un museo de antropología y tal vez uno de los más interesantes para estudiar ciertas culturas, como la olmeca, la totonaca, la huasteca, y de las cuales, pues, este museo, como ustedes verán en unos momentos, pues tiene unas colecciones bastante sugerentes, bastante interesantes, y en algunos casos, no le digan a nadie, pero incluso mejores que las del Museo de Antropología en algunos aspectos. Entonces, pues les damos la bienvenida, como siempre, a estas charlas de acceso libre. En esta ocasión, Mariana, nuestra productora y directora general, se encuentra detrás de los controles. Si ustedes por ahí tienen alguna duda, algún comentario o alguna cosa, pues por favor utilicen la herramienta del chat para que por ahí podamos canalizar esta sesión a través de sus preguntas en el chat. Eh, y bueno, pues como siempre ya saben ustedes que estas charlas quedan grabadas y que después serán incluidas en nuestros canales y nuestros medios y redes sociales para que pues más personas conozcan la palabra de la arqueología. Ya saben, eso es parte de la tarea que tenemos en Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo. Así que pues, sin más, les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen a visitar y conocer el fascinante mundo del Museo de Antropología de Jalapa, que como les digo, pues es uno de los museos más interesantes en cuanto al contenido arqueológico. Obviamente, pues bueno, nosotros tenemos, ay Diosito, ya hice aquí yo alguna tontería, pero este Este Museo de Jalapa, pues es, y como les digo, un verdadero lujo, un verdadero deleite cuando podemos ir, cuando podemos darnos una vuelta por esta. Además, es una hermosa ciudad, es un lugar muy apacible, muy bueno para ir a tomar café, muy bueno para ir a hacer una vacaciones de aventura. Es una ciudad muy interesante, muy pequeñita, pero que tiene de todo y en buena medida es muy amable con el visitante y pues obviamente la esencia de que haya un museo tan importante en este lugar, pues tiene que ver con la gran importancia que tiene Veracruz como uno de los estados más potentes en cuanto al contenido arqueológico que tenemos en nuestro país. Si bien todos los estados de nuestro país tienen pues decenas de miles de sitios arqueológicos, pues el caso de Veracruz es llamativo porque cuenta con varias culturas muy elevadas, varios estilos muy particulares que incluso los arqueólogos pues nos peleamos bastante para poder explicar algunos de estos fenómenos, poder entender un poquito mejor qué es lo que sucedió en esta región y porque tiene, digamos, un poco de todas las épocas, tiene desde la época del preclásico, el clásico y el posclásico, como tal vez, insisto, pocos museos en nuestro país y compitiendo evidentemente con el Museo Nacional de Antropología. Así que bueno, pues les damos la bienvenida para poder platicar un poquitito sobre este increíble museo, este increíble lugar y sobre todo la fabulosa colección. En esta primera parte, lo que yo creo que es importante platicarles para los que no conocen este museo es pues hablarles un poquito de la historia del lugar. Ya los que nos han acompañado en otras ocasiones saben que pues por ejemplo hemos hablado del Museo Nacional de Antropología, su historia, la historia arquitectónica detrás de la cual hay una pues gran historia relacionada con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Y no, pues, digo, independientemente de que es el museo más importante, más grande de México, pues además tiene una serie de factores muy importantes y es que el arquitecto pues dejó una importante bitácora de trabajo y una importante serie de notas relacionadas con la construcción de aquel museo. En este caso, pues el Museo de Antropología de Jalapa es un museo que tiene una historia un poco distinta, pero siempre con ese interés por el poder revelar, el poder mostrar, el poder identificar buena parte de este pasado que sucedió en el estado de Veracruz. Y pues su configuración, su inauguración fue hacia 1985, como lo conocemos hoy en día, pero tiene una larga historia detrás. Y si bien, bueno, no es nuestro interés el poderlo llevar de la mano de todo esto, porque es una historia un tanto cuanto administrativa, es decir, más o menos desde 1937, el gobierno del estado de Veracruz estaba pues preocupado por la enorme cantidad de restos y bienes arqueológicos que existían en su estado y obviamente pues la forma en la que se estaban eh, pues, de alguna manera, de qué manera se estudiaban, pero también cómo quedaban atrás en los estudios buena parte de estas zonas arqueológicas. ¿Por qué? Pues porque el país es muy diverso y entonces, obviamente, pues hay una enorme atención hacia otros estados, como puede ser Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, el Estado de México, que obviamente, pues, opacaban un poquito esta historia de grandeza de la arqueología en Veracruz. Sin embargo, desde 1937, perdón, como les decía yo, pues el gobierno del estado empieza a hacer diferentes tipos de gestiones, diferentes tipos de elucubraciones que van a hacer que se vaya conformando una colección de corte estatal, una colección arqueológica resguardada por el estado de Veracruz, pero además tratando de hacer que todo el público pudiera acceder a ella, es decir, intentando de la manera en la que usualmente sucede generar un museo. Y esta es la verdad una historia muy interesante porque si de esta visión que tuvieron los veracruzanos en su momento la tuviéramos en todos los estados, pues tendríamos una mayor cantidad de museos arqueológicos y creo que el acervo cultural de nuestro país pues nos da para tener muchos más de estos. Entonces, si ustedes vieran la cantidad de objetos que hay en todas las bodegas de todos los museos arqueológicos y no arqueológicos de nuestro país, pues la verdad es que les sorprendería mucho ver todo lo que no se ve, todo lo que queda guardado y que pues queda para que los arqueólogos algún día los investiguemos a través de pues historia de la arqueología y algunos otros temas que manejamos nosotros. Sin embargo, insisto, esta es una historia bastante interesante. Hacia 1945, es decir, unos 8 años después, el gobierno del estado, pues se va a dar cuenta de que esta tarea, al no haber una Secretaría de Cultura como actualmente sucede, pues esta tarea es un poco eh, está un poco fuera de los intereses del propio gobierno del estado y por lo tanto se pasa la responsabilidad de esta colección que se estaba formando en 1945 a la Universidad Veracruzana y aquí es donde va a empezar a generarse una historia bastante virtuosa. Ya obviamente la colección no estaba en manos de políticos, sino en manos de investigadores. Y esto evidentemente pues siempre tiene una serie de beneficios desde el punto de vista de la búsqueda del conocimiento, de la investigación y del futuro de estas colecciones y su preservación, evidentemente. Es hasta 10 años después que la universidad, en 1957, hace un primer museo en la calle de Zamora, en Jalapa, pequeño, muy modesto, pero ya se estaban incluyendo algunas piezas de gran interés, de gran valor, que pues obviamente llevaron al público a presentar un gran interés por este lugar, por estos museos, porque además, pues obviamente ustedes tienen que entender, Veracruz es un estado bastante largo, bastante grande, de norte a sur, si bien es bastante delgado, vamos a decirlo de esta forma, pues es un estado que ocupa buena parte de la costa del Atlántico, del Golfo de México, de nuestro país, y por tanto, pues el que la gente pueda viajar y ver todo esto, pues era un tema importante para la Universidad Veracruzana, y entonces, pues en 1957 se empieza a tomar la determinación de, en un futuro, construir un museo. Este futuro, pues tardó mucho tiempo, todavía
tendrían que ver nuestros amigos veracruzanos un poco con gusto, pero también con un poquito de envidia que en 1964 se construyera el Museo Nacional de Antropología, una de las obras más grandes en su tipo de todo el mundo. Y pues obviamente de ahí todavía siguió pues picando la comezón para poder generar un museo en el estado de Veracruz que mostrara buena parte de ese acervo que ya se tenía y otros que se estaban consiguiendo a través de colecciones muy importantes, como por ejemplo lo que trabajaba don José García Payón, por ejemplo, en el Tajín y en otros lugares de Veracruz, y por ejemplo otras colecciones de tipo Olmeca, como ustedes ya pueden estar viendo ahí en su pantalla, el lobby del museo, la entrada del museo, pues está coronado por una de las cabezas Olmecas más grandes, la cabeza 8 de San Lorenzo, una pieza pues totalmente virtuosa en muchos sentidos, es digamos un poquito diferente de las otras cabezas olmecas, es bastante elevada, pero además pues esta es el rostro actualmente del museo. Cuando uno llega, cuando uno compra sus boletos, accede al museo, pues básicamente quien te recibe es esta pieza, un poco seguramente basado en el símil que nos presenta el coloso de Coatlinchan ahí en la calle Reforma, en la entrada del Museo de Antropología. Estos se llaman puntos de impacto básicamente y es lo que buscas cuando tú vas a hacer un museo o una exposición, que de llegada la gente diga, wow, qué cosa más impresionante. Y por eso, por ejemplo, ustedes pueden ver también que se colocan sillas, no solo para bancas, no solo para esperar a tus compas y esperar a tus compañeros que lleguen al museo para que los acompañes, sino también, obviamente, para poder observar esta pieza, sentarte a gozar esta pieza, que es algo pues bastante importante. Es hasta el año de como yo les decía, perdón, José García Payón, más o menos la década de los 30, los 40 y los 50 del siglo pasado, pues hizo una importante serie de trabajos en el centro de Veracruz y tal vez por los que más se recuerden son sus trabajos en el Tajín. Era toda una institución dentro de la arqueología nacional y dentro de la arqueología del Estado, y obviamente pues las exploraciones de gran tamaño que hizo durante estas décadas pues revelaron una importante cantidad de objetos arqueológicos que pues ya no podían venirse al Museo Nacional de Antropología, no había otro lugar y por eso, como les decía yo hace un momento, la universidad, el gobierno del estado, pues empiezan a acaparar, a conservar estas piezas en espera de poderle dar un mejor camino. De la misma manera está la colección que iba a explorar en la década de los 50, 60, Matthew Stirling en el sitio de San Lorenzo, en, en el sur del estado de Veracruz, que iba a ser una de las exploraciones tal vez más importantes en el sentido de el volumen de monumentos que iba a descubrir este arqueólogo norteamericano, que por ejemplo descubrió, ustedes la están viendo, la cabeza 1, el rey de San Lorenzo, así como otras, si no mal recuerdo, 7 cabezas olmecas en la plaza central de San Lorenzo, y muchas otras piezas como tronos, esculturas, fragmentos de esculturas, fragmentos de drenajes y toda una serie de temáticas que nos hicieron pensar y cambiar la arqueología olmeca, porque pues después de mucho tiempo de solamente conocer la venta en Tabasco, pues aprendimos a conocer un sitio tan importante como San Lorenzo, que probablemente pues es una de las grandes capitales del mundo olmeca, es un poco más digamos, es un poco más reciente, un poco más moderna que la venta. La venta fue el primer gran centro olmeca y San Lorenzo se cree que tomó la batuta después de mucho tiempo, hacia más o menos el año 1100 antes de nuestra era. Pero bueno, ustedes como pueden ver, Matthew Stirling lo que hizo fue recuperar todos estos monumentos, medirlos, describirlos y todavía pues muchos de los arqueólogos que trabajan en este lugar pues tienen que, y en otras regiones que donde se estudia el fenómeno del Olmeca, tienen que estar detrás de los libros de Matthew Stirling porque obviamente pues él tuvo el primer acercamiento y tiene una serie de ideas y visiones muy interesantes relacionadas con el mundo olmeca y con los hallazgos acontecidos en San Lorenzo. Algunos años después de una importante exploración y un gran descanso al sitio, posteriormente llegaría la arqueóloga Ann Cyphers de la Universidad Nacional Autónoma de México a desarrollar investigaciones y ella después, posteriormente, encontraría otra cabeza olmeca
y haría algunos otros grandes descubrimientos, como vamos a ver en un momentito, que tienen que ver pues un poco con la historia de la zona olmeca. Sin embargo, pues estas grandes colecciones, como ustedes pueden ver, estos grandes monumentos como la cabeza del rey o el trono 1 de San Lorenzo, pues nos hacen ver que esto requería un espacio especial, un espacio específico, un espacio libre de, vamos a decir, de todo el ruido que generaban otras culturas, y en ese sentido se decide no enviarlas al Museo Nacional de Antropología, lo cual creo yo que es una de las mejores decisiones que se pudo tomar al respecto, e introducir todos estos objetos a la colección del Estado con las visas de poder generar este gran museo. El museo, que ustedes van a ver en las siguientes imágenes, se crea y se hace hacia el año de 1985. Es un museo moderno, como ustedes pueden ver. Es un museo que además tiene algunos detalles que creo yo que como edificio lo hacen muy interesante, porque tiene jardines internos, patios, es decir, un arquitecto americano llamado Raymond Gómez, fue quien hizo y diseñó este museo en 1985. Se tardó más o menos unos 16 meses en construirlo y pues le entregó a la Universidad Veracruzana un espacio de unos 12,000 metros cuadrados, rodeado de jardines, con jardines adentro del propio museo, con patios. Es decir, la visita es bastante dinámica porque de repente estás adentro específicamente de un museo muy propiamente dicho, y de repente el recorrido te lleva a estos hermosos jardines donde puedes ver una cabeza olmeca, pues un poco más en su ambiente original, es decir, rodeado de vegetación como debió haber estado en la época de San Lorenzo y posteriormente cuando fue abandonado en este lugar más o menos hacia el año 900, 800 de nuestra era, que creemos que San Lorenzo dejó de tener potencia como un sitio arqueológico. Por lo tanto, el sitio, pues, nos presenta una posibilidad muy interesante como museo, porque, como les digo, van ustedes a ver estos tipos de espacios, de patios, jardines, para poder colocar, por ejemplo, estas grandes obras de grandísimo formato. Tengan ustedes en consideración que cuando uno va a un museo y ve una pieza grandota, una de cabeza olmeca, por ejemplo, que son de las obras más grandes de la historia de Mesoamérica, pues lo que uno necesita es un cierto espacio para poder dimensionar el objeto. Y entonces, pues muchas veces necesitamos aislar estos objetos, presentarles un espacio, pues amplio. Creo yo que el arquitecto en ese sentido y los museógrafos, pues tienen un gran acierto. El museógrafo, cabe decir, uno de ellos es Iker Larrauri, que es uno de los museógrafos que participó más activamente en la construcción del Museo Nacional de Antropología. Por lo tanto, ya sabía exactamente de qué se trataba, qué es esto de generar un museo gigantesco, qué es esto de trabajar todo el tiempo corriendo para poder sacar un proyecto adelante. Y obviamente con otros museógrafos veracruzanos desarrolló pues un proyecto, insisto, muy sobrio, muy interesante, pero también muy bien pensado, además tomando en consideración pues el clima local y algunos otros detalles que siempre pues se agradece para el visitante, porque pues uno obviamente cuando va a lugares que le parecen más cálidos, pues usualmente lo primero que quiere es su aire acondicionado, ¿no? Pero el tener acceso a patios, el tener acceso a jardines, te permite de alguna manera refrescarte, entrar a diferentes áreas, y es la verdad un acierto verdaderamente increíble de este museo el poderlo presentar de esta manera. El otro acierto es, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues que es un museo, insisto, muy ligero, muy limpio. Si ustedes pueden ver, vemos hasta casi casi, esta es una foto tomada desde la primera sala hasta la sala 6, y el museo va ligeramente descendiendo, y ustedes siempre al fondo van a ver jardines, siempre van a ver verde, siempre van a ver, en todas las ventanas van a ver una enorme cantidad de vegetación. Y entonces, lo que genera esto es que el edificio sea muy largo, muy amplio, y entonces el visitante se siente muy abierto a poder observar todos los objetos, se siente, puedes tener la curiosidad de darle la vuelta a los objetos, de observarlos de distintos ángulos. Y entonces esto pues obviamente le hace mucha gracia a la gente, le hace
un verdadero interés. Si ustedes piensan, compárenlo con su gran competidor, el Museo Nacional de Antropología, pues ustedes ven que casi todas las piezas del Museo de Antropología están pegadas a los muros, pegadas a las paredes, porque obviamente pues se requiere y se busca hacer un espacio eh, que muestre toda la historia de una cultura. Ya saben que el Museo de Antropología de México, de la Ciudad de México, está dividido en salas específicamente, y entonces, pues estas salas, cada una tiene 800, 900, 1000, 1200 piezas en espacios muy reducidos, y entonces genera que haya vitrinas muy grandes con muchos objetos. El Museo de Jalapa resuelve este problema haciendo una visita muchísimo más amplia, muchísimo más espaciada, y seleccionando tal vez con más detalle el número de la colección de objetos que uno va a ver. El museo tiene exhibidas en este momento aproximadamente 1150 piezas. Por solo hacerles un símil, la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología tiene alrededor de 1300 piezas en exposición. Es decir, cuando ustedes entran a la Sala Mexica, ven más objetos que en toda la visita de 6 salas al Museo de Jalapa, de Antropología de Jalapa. Y esto, insisto, lo reconocen, no es porque esté mal el Museo de Antropología, sino es una manera en la que se resolvió 20 años antes que este museo es del 85 y el Museo Nacional de Antropología es del 84. Es decir, el arquitecto ya había probado los errores, ya habían visto cuáles eran las problemáticas importantes del Museo de Antropología, y obviamente pues decidieron presentar un modelo diferente, decidieron representar una figura un tanto cuanto distinta que les permitiera pues un espacio más abierto, un espacio más grande. Ustedes miren, por ejemplo, pueden ver las piezas están de alguna manera cercanas a las paredes, pero uno puede recorrerlas por el frente, por atrás, y también tiene, como pueden ver ustedes en la espalda de este visitante, tienen un gran espacio, por lo tanto, la gente puede ir caminando con mucha solvencia durante todo el tiempo que hace la visita para poder conocer, acercarse un poco más a las piezas y tener un poco más de idea. Es decir, cuando tú ves una pieza que te gusta y que está presentada de una manera interesante, lo primero que haces es acercarte con los ojos. Lo segundo es decirte que tus ojos le digan a tu cerebro y tú te digas a ti mismo, wow, qué padre está esta pieza. Y si tenemos suerte, también vas a leer la cédula. Y entonces no solo vas a ver una pieza padre, sino además te vas a enterar que estás viendo un clavo arquitectónico, un trono, una mesa o una escultura de un príncipe, o etcétera, etcétera, etcétera. La variedad, insisto, de esta colección, pues es bastante, bastante llamativa. Vean, por ejemplo, aquí en una sala específica donde se colocan varios monumentos de gran tamaño, como estas cabezas colosales, estas cabezas olmecas, pues ustedes pueden ver la amplitud, por ejemplo, con el techo, que hacen que pues los objetos sigan pareciendo muy grandes porque la gente está muy cerca, pero de alguna manera el edificio les permite lo que dice el arquitecto, de alguna manera respirar, es decir, el objeto no está totalmente, no están atiborrados, no están apretados, y por lo tanto uno puede ver con gran calidad, creo yo, todos los objetos que están dentro de este museo. El museo tiene básicamente 6 salas, tiene 3 patios cubiertos. Obviamente, los patios pueden tener, tienen salida a los jardines, pero están cubiertos, es decir, las piezas no pueden mojarse, las piezas no pueden estar a la intemperie, y en los patios se controla de alguna manera un poco más, con un poco más de humedad la presencia de las piezas, y adentro del museo pues sí se toman todas las precauciones, obviamente, con las correcciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, que pues todos los responsables del museo, los curadores y los restauradores del propio museo, pues ponen atención. El museo, insisto, pues se va a convertir ya en un icono, es decir, la gente eh, local y de otras regiones viaja mucho a este museo, lo visita mucho porque les presenta una oportunidad de ver algo a nivel mundial sin tener que estar en la Ciudad de México, lo cual se agradece el que tengamos una oferta de calidad cultural en otras partes de la República, siempre se agradece.
y además porque, insisto, la colección es verdaderamente impresionante. Como ustedes pueden ver, pues aquí hay, digamos, se puede dar uno el lujo de ver tres cabezas colosales juntitas, aunque el museo en total tiene siete cabezas colosales, es decir, prácticamente en todo el mundo olmeca, si no mal me equivoco, hay 17 cabezas, y en el Museo de Jalapa uno puede ver siete, es decir, es casi la máxima concentración, o seguramente es el lugar con la máxima concentración de cabezas colosales olmecas. Obviamente, pues cuando hay un investigador que le interesa estudiar este tema y quiere saber más sobre estas cabezas, pues se acerca evidentemente al Museo de Jalapa. El Museo Nacional de Antropología tiene dos, si no mal me acuerdo, y el resto están en diferentes museos comunitarios, en el Parque Museo La Venta y también hay una fuera de San Andrés Tuxtla, que es la gran cabeza de la cobata, que es una cabeza olmeca gigantesca que ya platicaremos en algún momento ahora que vamos a tener un curso sobre las culturas del Golfo a partir de la próxima semana, pues vamos a hablar sobre aquella cabeza que es verdaderamente una joya de nuestro país y que además está en un lugar donde pocas personas lo ven, pero es muy importante. Entonces, pues lo que les presentamos hoy es un museo que tiene un fuerte contacto con los visitantes. Como ustedes pueden ver, las piezas están sobre bases muy particulares, pero están prácticamente a la mano, es decir, no hay una gran división entre los objetos y el público. E insisto, esto genera una visita muy agradable, genera una visita muy rica y además, insisto, muchísimo más ampliada. Es decir, uno, pues si bien se tarda un buen rato en echarle un buen ojo a toda la colección, pues obviamente, insisto, el poder ver los objetos con más espacio, con más limpieza, pues le permite a los visitantes gozarlo más. Es decir, es un museo del que la gente, los estudios de público dicen que la gente sale con un buen nivel de recordatorio de los objetos que acaba de ver. Y eso es algo que, por ejemplo, nos pasa en otros museos como el Templo Mayor o el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que la gente vio tantas cosas que le cuesta trabajo recordar una en específico y sobre todo le cuesta trabajo entender qué era la pieza que más le gustó. Pero esto es, pues bueno, parte de cómo se presentan los objetos, cómo se hace la museografía, cómo se representan todos estos temas. Como les decía, la colección de la cual vamos a hablar unos minutos a partir de este momento, pues está también claramente marcada por tres grandes momentos, tres grandes regiones o tres grandes circunstancias. Una, la cultura olmeca, evidentemente. Este museo tiene la mejor colección de arte olmeca que existe en todo México. Ahí sí, pues no hay ninguna duda, verdaderamente la cantidad de monumentos y de objetos monumentales de la cultura olmeca que hay en este lugar es único en nuestro país. Pero también hay una colección muy impresionante de lo que llamamos el periodo clásico y de las culturas del centro de Veracruz, que tienen pues particularmente algunos sitios y algunos elementos que son muy interesantes, como por ejemplo las caritas sonrientes o algunos yacimientos arqueológicos muy importantes, de los que también les vamos a platicar en un momento. Y finalmente tiene una última sala, la sala 6 del museo, dedicado a la cultura huasteca, que es pues una de las culturas tal vez más importantes de nuestro país y de las que menos estudiamos. ¿Por qué? Porque está en una región que le cuesta mucho trabajo a los investigadores trabajar. El norte de Veracruz, la zona colindante con San Luis Potosí, con Hidalgo, pues hace Tamaulipas, es una zona que usualmente presenta, por ejemplo, ustedes deben saber que los arqueólogos usualmente trabajamos en lugares muy cálidos, pero no hacemos usualmente los proyectos a largo plazo en estos lugares que tienen más de 40 grados de temperatura y mucha humedad, porque nos cuesta mucho trabajo el poder desarrollar la actividad arqueológica y usualmente, bueno, pues México tiene tal riqueza que pues en general a los arqueólogos pues voltean a ver zonas un poco más frescas, voltean a ver zonas un poco más trabajables y entonces pues nos dejan atrás algunas regiones con culturas muy impresionantes. El caso de la Huasteca es verdaderamente interesante porque es una cultura que tiene un gran desarrollo y después una
historia muy interesante cuando la región es en parte conquistada por los mexicas en el periodo posclásico y se convierte en un tributario del imperio mexica. Así que bueno, pues estas tres grandes zonas, estos tres grandes culturas, estos tres grandes momentos son los que pues visten prácticamente a todo este museo, pero como les digo, ustedes van a ver en la siguiente parte una serie de objetos y una serie de elementos que son pues verdaderamente únicos y que, insisto, no se trata de comparar, pero hacen ver bastante pálida la sala de las culturas del Golfo del Museo Nacional de Antropología, porque obviamente pues la mayor parte de los últimos hallazgos están en este museo, en el MAX de Jalapa, y no necesariamente en